La rueda de prensa que queremos plantear está fundamentalmente en relación a los polígonos industriales y fundamentalmente hablando de la propuesta que el Partido Popular llevó por urgencia al último pleno y en el cual, como ustedes saben, pues Izquierda Unida se manifestó y sobre todo puso una serie de condiciones al posicionamiento, que efectivamente votamos que sí en aquel pleno, pero puso una serie de condiciones que a nosotros nos parecen muy importantes. En primer lugar, hay que resaltar que no votamos la urgencia de aquella propuesta porque no nos parecía el momento, sobre todo porque en este momento el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía, el POT, pues todavía no tenemos un documento, todavía no se está elaborando ese documento y desde luego los redactores del POT ya sí sabían de la intención del Ayuntamiento del Puerto sobre esa parcela, ¿no? O sea que no era una cosa urgente, ¿no? Pero en cualquier caso, para nosotros la propuesta pues fue una vez más una batallita más que el Partido Popular quiere librar con el Partido Socialista. Y cómo no darle otro empujoncito al polígono de Salinas Norte, que es el que yo creo que efectivamente está en el punto de mira del Partido Popular. El polígono de Salinas Norte, que desde luego Izquierda Unida siempre se ha posicionado en contra, porque puede hipotecar el futuro desarrollo del yacimiento de Doña Blanca, y del parque cultural temático que debe desarrollarse en torno al yacimiento de Doña Blanca. No tiene sentido en la falda del yacimiento pues poner un polígono industrial, ni muchísimo menos, ¿no? Dicho esto, y con el argumento de que no había suelo disponible para poner una gran industria si en un momento dado quisiera ubicarse en la bahía de Cádiz, pues eso fue lo que a Izquierda Unida le motivó o le animó a posicionarse a favor de la propuesta, ¿no? Porque suelo industrial hay en la bahía de Cádiz, suelo industrial hay, lo que no hay son inversores, esa es la realidad, ¿no? Porque ahí están los terrenos de Delphi, que ahora mismo que no se están utilizando, que están ociosos ahora mismo, o están el polígono mismo que tenemos en las Salinas de Poniente, donde hay muchas parcelas libres, o bien incluso en el polígono de la carretera de Sanlúcar, que incluso está prevista una ampliación en el POT a la otra margen de la carretera de Sanlúcar, con lo cual polígonos hay. Pero desde luego que por nosotros que no quede. O sea, nosotros lo que no podemos es oponernos a que si una gran industria que no cupiera en ninguno de estos terrenos decidiese o ofertase esa necesidad, pues hacer una reserva de espacio para esa ubicación, ¿no? Y quiero matizar que esa es para nosotros una condición imprescindible, es decir, la reserva de suelo la reserva de suelo que se aprobó no debe suponer bajo ningún concepto que allí se vaya a poner un nuevo polígono industrial. Eso tiene que ser una zona que a demanda, si surge la demanda, pues deberá ubicarse allí o por lo menos que el ayuntamiento tenga la posibilidad de ofertar ese suelo. Pero nuestro voto no significa hágase un nuevo polígono industrial como el que hay enfrente, ilumínese y déjese medio vacío como está el de enfrente. Eso nos parece a nosotros un absoluto despilfarro, ¿no? Entonces, yo quería matizar todo esto porque ha habido muchas críticas de unos, de otros, como siempre ya estamos en el toma y daca, de la batallita entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre todo esto, y yo creo que lo que hace falta es pues planificar mucho mejor lo que hay que hacer en la bahía de Cádiz en relación con los suelos industriales. Encantado de volver a estar en el puerto para un tema que es del puerto, pero que supera el ámbito de lo estrictamente municipal y adquiere tintes de debate por lo menos comarcal, si no provincial, ¿no? Efectivamente, estamos asistiendo a un guirigay de suelos industriales, a un ruido de gallinero que no nos gusta, porque vemos en él elementos
claramente especulativos y de interés económico, de interés partidista, etcétera. Los elementos que alimentan esta controversia sería la situación del polígono industrial Las Aletas, que entendemos que hay que clarificar, porque el polígono industrial Las Aletas es una apuesta interesante, pero no puede seguir en el limbo del qué será y no puede servir tampoco de tapón para otro tipo de proyectos. Otro elemento que alimenta la controversia, el guirigay este de suelos industriales, sería la posibilidad de recalificación de Doña Blanca, donde, como ha dicho Julio Acale, asistimos a, bueno, por un lado, una posición interesada del Partido Popular que intenta camuflar lo que en su momento fue un gran pelotazo, que hay que consumar con los terrenos de Salinas Norte, pero por otro lado el Partido Socialista cae en la contradicción de haber, de alguna manera, de haber apostado por ese terreno en un momento determinado y ahora resulta que no vale. ¿En qué quedamos? ¿Que en función de quién lo proponga vale o no vale? Y luego, sobre todo, la existencia de amplias zonas de suelo disponible que no están siendo utilizadas en la bahía de Cádiz, incluso en la comarca de Jerez, y que, desde luego, parece razonable el detenerse a analizar si hace falta más suelo, qué tipo de suelo hace falta, y sobre todo una planificación de los polígonos industriales de la bahía para ver si dotamos a cada uno de una cierta especialización. No es lo mismo un parque industrial que un parque tecnológico, que un parque comercial, etcétera. Lo que no parece razonable es que entremos en una especie de carrera de distintos municipios que en nada beneficia a la imagen de la comarca y de la bahía por ver quién corre más y por ver quién mete más suelos, más metro cuadrado de suelo industrial, que luego probablemente, y en la situación especialmente en la que estamos, no tenga ninguna viabilidad y ninguna posibilidad de desarrollarse. Por ello, en esta proposición no de ley que hemos registrado ya en el Parlamento de Andalucía, lo que planteamos es que la Consejería de Innovación cree una comisión o grupo de trabajo que analice desde un ámbito, en un ámbito comarcal y desde una óptica global, la realidad existente del suelo industrial que hay en la bahía de Cádiz y las necesidades que tenemos para corto y medio plazo en la bahía de Cádiz para ver, incluso pensando en el plan de ordenación del territorio de la bahía, qué sería lo razonable de ofertar como suelo industrial. Esa es nuestra propuesta, que es, digamos, en principio de carácter neutro. Se trata de establecer una herramienta, de establecer un vehículo para el debate, para el análisis, para la racionalización de este guirigay de suelo rústico, en la cual, por supuesto, tenemos posición política a priori, pero nos parece que más interesante en este momento que defender nuestra posición, que podemos defenderla y que la tenemos, es que se cree el vehículo, que se cree el ámbito para el análisis. Hecho por mis compañeros en este caso, desde Izquierda Unida, resumiendo, como he dicho antes, Izquierda Unida tiene un posicionamiento claro sobre este tema, ¿no? Izquierda Unida tiene claro que debe clarificarse pronto el futuro del polígono industrial Las Aletas, para terminar con la incertidumbre existente y evitar que se convierta en un tapón de nuevos proyectos. Asimismo, debe favorecerse al máximo la utilización de los terrenos industriales actualmente ociosos, evitando por interés social y que cuestiones de índole especulativa impidan su puesta en valor y desarrollo. Debe contemplarse también preferentemente la figura de reserva de suelo con preurbanización, si se considera conveniente, especialmente para grandes industrias que precisen de amplias superficies. Y deben establecerse políticas de gestión desde lo público, evitando la especulación y ligando las operaciones comerciales con los terrenos a proyectos de creación de empleos solventes y con plazos establecidos. Yo creo que fundamentalmente queda claro nuestra posición
donde queremos que realmente se creen esos mecanismos necesarios para evitar todas estas cuestiones y se ponga en marcha, como ha dicho Ignacio, un proceso de participación donde realmente se planifiquen con objetivos y con criterios claros qué es lo que queremos de hacer con nuestro suelo y evidentemente qué objetivos nos marcamos con esos polígonos que queremos crear, porque si nos ponemos a crear polígonos que luego van a estar vacíos, como está pasando, está ocurriendo actualmente en el puerto, y que al final lo que se introduce, lo que se puede introducir son formas especulativas de jugar con el suelo, ¿no? Y bueno, nosotros hemos tenido, hablando del polígono Salinas Norte en concreto, bueno, pues ahí hubo una operación especulativa que ya se ha mencionado también, como en el mismo día prácticamente se compran unos terrenos y se venden en el mismo día con un gran pelotazo para una gente determinada, además con un nombre muy conocido por todos de intermediario. Y evidentemente estas cosas son las que al final no van a solventar los intereses generales de la ciudad o de la bahía, sino van a beneficiar a unos cuantos que van a ser los que van a dar el pelotazo. Y lo triste o lo preocupante de esta situación es que los partidos, en este caso el Partido Popular que gobierna en el puerto de Santa María y la Junta, no están tomando cartas en el asunto y están dejando que de alguna forma esto se esté desarrollando de una forma que lo único que está haciendo es abriendo camino a especuladores y sin tener en cuenta, como he dicho antes, criterios serios sobre el tema de creación de empleo y de la puesta en marcha de industrias en estos polígonos, y que la gestión, que nosotros tenemos muy claro que tiene que ser fundamentalmente pública, sea una gestión seria y que responda a los intereses generales de todos los ciudadanos. Con la postura que hemos expresado desde Izquierda Unida, no estamos presuponiendo que se ponga en carga un nuevo suelo industrial inmediatamente. Es decir, lo que se aprobó en el Pleno es una propuesta que va para medio plazo y en el caso de que exista la demanda concreta de ubicar allí una empresa que por su volumen no quepa en otro polígono industrial, y que mientras tanto pues aquello debe seguir teniendo el uso agrícola que tiene en la actualidad. Así se lo hicimos ver a los agricultores del poblado de Doña Blanca cuando estuvieron reunidos con nosotros, y que además en cualquier caso pues habría que el desarrollo de ese polígono industrial, cuando se produzca, cuando exista la demanda y todos los condicionantes que hemos hablado, pues lógicamente también habrá que ver en qué zona se utiliza, porque el poblado de Doña Blanca no debe desprenderse en ningún momento de el 100% de la zona agrícola que le rodea, ni muchísimo menos. La zona de ubicarse sería pues lógicamente la zona que está más cercana a la variante, a la actual Nacional 4, que es la zona menos productiva. Las zonas más productivas pues deben continuar lógicamente con la explotación agrícola mientras aquello nos requiera la demanda, como digo, necesaria. En ese sentido, bueno, pues las críticas que Ecologistas en Acción ha hecho sobre todo esto, pues desde luego desde Izquierda Unida tenemos muy claro que no fricciona en ningún momento nuestra postura con nuestro interés por el uso agrícola y por el uso que debe tener esa parcela, porque, repito, solamente desde nuestro punto de vista aquello debe desarrollarse cuando exista una demanda concreta y de una empresa de volumen que no quepa en ese sitio. Perdió la oportunidad de que sus terrenos industriales, estratégicamente situados, fueran una fuente de creación de empleo. Y la perdió por dos razones. Una, porque se sometió a la especulación absoluta. Es conocida la situación que se daba donde ibas a la empresa pública y te decían que todo estaba vendido, pero que fueras a fulanito o menganito que te podía vender terreno. Por eso hay tanto terreno desocupado y tanto terreno vacío. Pero también se perdió la oportunidad de la creación de empleo, de utilizar los suelos para crear empleo, porque no se planificó el objetivo de esos suelos. Es decir, porque se permitió que el primero que llegara comprara, sin plantearse qué empleo se creaba, qué futuro tenía el proyecto y si al final le iba a servir al puerto. Entonces, gran parte de los polígonos, de la parte que está ocupada, se ha convertido en zonas logísticas y de almacenaje
que no están creando empleo ni riqueza, es decir, que se limitan a almacenar, a depositar cosas, como pueden ser hasta coches. Grandes extensiones de terreno se dedican a almacenar coches. Eso no crea empleo. Creo que ese tipo de errores hay que evitarlos en el futuro en el conjunto de la Bahía de Cádiz. Incluimos ahí Jerez con su parque tecnológico agrario, incluimos la parte de la Alcolera, incluimos, bueno, pues todo lo que hay en este momento pendiente. Creemos que la conclusión al final no es lo que los empresarios demandan de que hace falta mucho suelo, porque suelo hay. Lo que pasa es que hay que liberarlo de esa presión especulativa y hay que planificar que sirva para crear empleo, no para cualquier cosa.